¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a su programa Soldados de Dios. Gracias de verdad por estar acompañándonos el día de hoy. Como podrán ver, hoy tengo un invitado de lujo. Nuevamente nos acompaña Raúl Alonso. Raúl Alonso, les recuerdo, él es ingeniero, pero también es padre de familia, apologista también, y con una amplia experiencia en lo que es el manejo de las redes sociales y sobre todo la evangelización a través de los medios electrónicos. Gracias, Raúl, por estar hoy con nosotros. Gracias de verdad. Gracias, Jaime. Siempre es un placer estar aquí. El tema de hoy ameritaba que viniera Raúl porque es un tema muy complejo. Vamos a tratar de presentarlo de una manera muy sencilla, muy resumida para que todos lo conozcamos y sobre todo podamos identificarlos sin entrar en tanto detalle. Sí, el tema de hoy son los grandes retos que tiene nuestra iglesia a este inicio del siglo XXI, estos primeros casi 2 décadas ya que llevamos del siglo XXI, ¿cuáles son los principales retos que nuestra iglesia ha afrontado? Pero antes de empezar, les recuerdo que estamos en las redes sociales. Gracias por escucharnos a través de la señal de valoraradio.org. También avisarles que estamos en Facebook Live en la página de Valora Radio. Y también estamos en vivo en la página de este programa, Soldados de Dios-Valora Radio. Ahí también pueden ver este programa en vivo. Y también tenemos aquí un teléfono con un número de WhatsApp para que puedan hacernos llegar sus mensajes, sus felicitaciones, sus quejas, sus preguntas, sus recomendaciones, lo que ustedes quieran, estamos para servirles. El número es el siguiente, es el 521 33 14 64 41 18. Nuevamente, 521 33 14 64 41 18. Aquí estamos a estar al pendiente para recibir todos y cada uno de sus mensajes. Gracias nuevamente por acompañarnos y pues empezamos. Los grandes retos del siglo XXI para la iglesia. Ya tenemos varios siglos, básicamente 2 siglos o casi 3, enfrentando un problema que se puede decir que es un problema que se ha aglomerado en una sola palabra, y es el famoso liberalismo, ¿no? Es una filosofía que nace en el siglo XVI, XVII, tiene su auge en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, con la independencia de los Estados Unidos, y en el siglo XIX con todo lo que son los movimientos independentistas de muchas colonias, principalmente en América, y ha continuado a lo largo de los años. Esta corriente filosófica básicamente establece que el hombre es libre, por lo tanto no debe tener ningún tipo de atadura, que él es libre y una autoridad en sí mismo, ¿no? Y de este gran liberalismo, de esta gran filosofía, han surgido una gran cantidad de otros problemas, y que son los que queremos analizar uno a uno, aunque sea de manera rápida y sencilla, y para eso está aquí Raúl, porque él es muy conocedor de estos temas, él los ha vivido mucho en las discusiones a través de redes sociales, a través de internet, además como escritor permanente en los grupos en las páginas de evangelización de católicos firmes en su fe, también en PictoCatholics, e incluso ha colaborado con CatholicNet. Entonces es una persona muy preparada, tiene mucho que enseñarnos y hay que aprender de él. Pues gracias nuevamente, Raúl, y primera pregunta muy sencilla, explicar qué es esto del liberalismo, qué es lo que ha provocado estos movimientos. Y antes me gustaría puntualizar que el título de la plática de hoy es bastante ambicioso. Bastante, pero hay que sí, ¿verdad? Porque son los retos de la iglesia en el siglo XXI. Y sí, nos vamos a enfocar realmente en lo que es el liberalismo, ese movimiento filosófico, ¿verdad? Que como ya mencionaste, pues nace desde pues el llamado, sí, por ahí siglo XVI, sí, con todo este movimiento que precisamente buscaba liberarse, por eso se llama liberalismo, liberarse pues de dogmas, de ataduras que sentían que tenían con respecto a algunas creencias, en particular pues con nuestra iglesia, y que tratan pues de dejar eso atrás, de ser un poquito más modernos, más amplios de criterio, y buscar también su autosatisfacción, su realización dentro de lo que es el hombre en sí mismo, más que tratar de agradar a Dios, o incluso pues llegan a negar su existencia, ¿no? Entonces, esos son los liberales de los que vamos a hablar. No estamos hablando de un liberalismo o de un movimiento liberal, pues por ejemplo de algo bueno, que tal vez sería abolir la esclavitud, etcétera. Estamos hablando aquí más bien de ese movimiento filosófico del que nacen varias corrientes
incluso evoluciona nuevas corrientes como es el posmodernismo, ¿no? Así es, así es. El liberalismo tiene partes buenas. Obviamente el hombre es un ser libre, hay que reconocer que es un ser libre, pero eso no significa que es 100% libre, sino que tiene que seguir reglas, lineamientos, es decir, no somos entes individuales ajenos a una sociedad y sobre todo no somos ajenos a una realidad espiritual y trascendental, ¿no? Es decir, estamos sujetos a Dios y a la sociedad misma con sus reglas. Y la realidad es que el liberalismo como tal, como vamos a verlo en un momento más, realmente nos ata, no es que nos libere, realmente nos ata. La libertad plena es aspirar a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos va a hacer libres y obviamente el padre Iraburu, que es también muy conocido en las redes por la página en donde trabaja, en donde escribe, dice que el liberalismo es la afirmación absoluta de la libertad del hombre por sí misma. Es la afirmación soberana de su voluntad al margen de la voluntad de Dios o incluso contra de ella, como estaba comentando hace un momento. Es pues un rechazo de la soberanía de Dios que viene a ser sustituida por la de los hombres. Es decir, en términos políticos, por una presunta soberanía del pueblo, normalmente es manipulado por una minoría política, ¿verdad? Y mediática, que tienen ese poder, digamos, el poder de adoctrinar, que es lo que estamos viendo que está pasando. Sí, el liberalismo invadió todas y cada uno de los aspectos del hacer y del pensamiento humano, ¿no? Y básicamente lo que dice es quito a Dios y me pongo yo porque yo soy libre. No hay nada que me diga qué hacer o qué no hacer. Sí, te pones en el centro, en el lugar que debe ocupar Dios, pero te pones tú en el centro para hacer lo que quieras, ¿verdad? Dentro de todo lo contrario a lo que Dios nos ha revelado. Así es. Hemos visto que este liberalismo, esta forma de pensar de quito a Dios y pongo al hombre en el centro, genera grandes retos, ¿no? Vamos a tratarlos de manejar de una manera muy sencilla y los hemos dividido en dos grandes grupos. Primero vamos a hablar de los retos externos que tiene la iglesia, es decir, lo que el mundo, lo que la sociedad va a presentar como una contraoferta al ser humano a la iglesia. Es decir, la iglesia presenta el plan divino, pero el movimiento liberal tiene otras facetas que se ponen en contra de la doctrina de la iglesia, en contra de Dios. Entonces se va a dar un choque muy fuerte. Y hemos detectado de la parte externa a la iglesia 4 grandes bloques, ¿no? Que los queremos analizarlos uno por uno para conocerlos. En lo personal, el primero y el más grave, pues es el relativismo. De una manera muy sencilla, una explicación rápida, si yo soy libre, por lo tanto yo puedo crear mi propia realidad. Yo no estoy sujeto a las percepciones de la realidad de otras personas, ni a que otros me digan qué es lo verdadero y qué es lo falso. Por lo tanto, yo genero mi propia verdad. Eso es el relativismo, ¿no? Sí, su santidad Benedicto XVI usaba un ejemplo en el que ponían a un grupo de ciegos a tocar un elefante. Entonces, por ejemplo, tomaban a uno y lo hacían que tocara la trompa y decían, esto es un elefante. Y otro ciego tocaba las orejas y decían, esto es un elefante. Y bueno, otros tocaban tal vez el cuerpo, las patas, etcétera. Pero era lo que le mostraban que tocara, es lo que le pedían que tocara. Al final, pues lo que querían era básicamente que cada quien dijera que es un elefante. Y obviamente había opiniones encontradas, ¿verdad? Pues si te dan a tocar la trompa, la vas a describir y vas a decir, pues un elefante es así, es pues tal vez de unos 3 metros de largo, es que de ancho, no es tan ancho, tiene pelos en la trompa, bueno, en el cuerpo, y tal vez tú diría, no, es más bien plano, los que tocaron las orejas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es su realidad, y si te dicen que esa es la realidad, pues la vas a creer. Y lo que acaba pasando es que se peleaban entre ellos, estos ciegos, ¿verdad? Lo que lograba a final de cuentas este tipo de enseñanza, pues que iban a encontrar posiciones completamente apartadas una de la otra, y cada quien va a tener su realidad. Así es. ¿Verdad? Y en el relativismo actual, pues lo que hace es decir, pues bueno, por ejemplo, pues todas las religiones salvan, ¿verdad? Todos podemos acceder a la salvación, estemos donde estemos, vayas o no vayas a la iglesia. Así es. Hay grandes problemas que genera el relativismo. Principalmente se niega la verdad objetiva, la realidad objetiva. ¿Por qué?
Porque, como dice Raúl, si uno solo tocó la trompa, pues no puede saber qué tan grande o qué tan pequeño es. Si uno solo tocó la pata del elefante, no sabe tampoco si tiene trompa o no tiene trompa. Es decir, como ninguno de ellos podía aceptar la realidad del otro, en lugar de haber complementado las ideas para darle forma al elefante, cada quien se peleaba por hablar de su propia experiencia y de su propia verdad. Por lo tanto, hacemos de la realidad algo subjetivo. ¿Cómo la percibo yo? No me interesa Depende cómo de la mí. percibe tú. A mí no me interesa, y solo sirve lo que yo percibí. Por lo tanto, yo creo mi verdad, mi realidad, y sobre ese parámetro yo ejerzo mi propio lineamiento de reglas y de principios. Es decir, es una forma incompleta totalmente de percibir lo real y de afrontarlo según un esquema de valores establecido. Por lo tanto, no hay autoridad, no hay leyes que me limiten, todo es relativo. Las cosas serán buenas o malas según me convenga a mí. Y eso es lo que sucede, ya hablando de nuestra iglesia, eso es lo que sucede y lo que vemos con algunos católicos que dicen, bueno, yo soy católico y luego viene la clave, pero Pero soy católico, pero pues yo voy a no, misa cuando me nace, yo me trato de portar bien, yo no mato, no robo, no necesito ir a misa, ¿verdad? así es, se Y en el rompen los caso de esquemas. nosotros, pues Sí, los nosotros mismos, cristianos. sí. Por ejemplo, yo soy católico, pero estoy a favor del aborto. Ujú. Yo soy católico, pero estoy a favor de los movimientos homosexuales. Pues es absurdo, ¿no? No puedes decir que uno es católico o que uno cree verdaderamente en Dios cuando está a favor del pecado. No se puede, no puedes establecer ese criterio, ¿no? O eres o no eres, y lo dice la Escritura, no puedes ser tibio, tienes que ser frío o caliente. Sí, 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 ¿Sí? o incluso hay personas que son más bien, que se llaman espirituales, Mm. ¿verdad? Entonces ya aceptan pues otro tipo de Sí. corrientes, Se ¿verdad? hacen su religión a su conveniencia, A su medida. a su medida, ¿no? Este es el principal, para mí, en mi opinión muy personal, es el más fuerte de los problemas que va a enfrentar la iglesia fuera de ella, pues para ir al anuncio del evangelio ante el mundo, este va a ser uno de los principales problemas. Que la gente reconozca la autoridad de Dios, que reconozca que hay una sola verdad y sobre todo que reconozca que hay una realidad ontológica en todos los seres, en el cosmos, en los planetas, etcétera. Es decir, toda la creación tiene un sentido, ¿sí? Y no puede ser interpretado de una manera arbitraria a nuestra conveniencia o a nuestro gusto. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, Muy sí. Y pues hay otros ejemplos, ¿verdad? Gente muchos. que tal vez incluso puede hablar del pecado, pero como algo que no está tan mal, porque, bueno, no sé, robó, pero pues era porque todos estaban robando, ¿verdad? Sí, querer justificar el pecado de los actos ilícitos. Pues no, no se Ujú. puede. Eso es el relativismo y es uno de los grandes problemas que va a afrontar la iglesia. Aprovecho rapidísimo para mandar unos saludos que nos están escribiendo. Blanca Moreno Valdés, gracias Blanca, gracias de verdad por tu mensaje. Gustavo Magaña, amigo, que nos habla desde San Diego, de San Diego, California. Él es diácono permanente, es muy pendiente siempre del programa. Gracias Gustavo por estarnos Gracias. escuchando. Angie de Los Ángeles. Angie, un súper saludo. Esperemos que todo esté bien allá contigo. Te mandamos un beso, un abrazo. Qué gusto que nos hayas escrito. Y nuestro súper amigo, Miguel Cuevas. Miles Cristi. Miles, encantado ¿Qué de tal, poder hermano? saber que estás escuchando este programa. Te mandamos un enorme saludo, un gran abrazo. Podemos vernos pronto. Y también a Salvador Alonso, saludos y bendiciones. Gracias por estar sintonizando este programa. De verdad, muy agradecido con todos ustedes. ¿Sí? El segundo gran reto externo a la iglesia es el materialismo, ¿sí? De manera muy general, es una forma de pensar la cual niega la realidad espiritual, ¿sí? No existe lo espiritual, solo existe lo que puedo tocar, ver, oler, Sentir. sentir, vaya. Solo lo que yo a través de mi forma corporal puedo sentir, puedo percibir sensiblemente, ¿no? Ese es el materialismo, ¿no? Y este tiene grandes problemas, tanto para el hombre como para el reto de la iglesia de enfrentar esta forma de pensar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, lo vemos en muchísimas sociedades. Realmente no nada más es en el capitalismo como tal. No en todos. Y de hecho, no todo lo que nosotros podemos aspirar como cuestiones materiales es malo. Vamos a suponer, si yo quiero tener una computadora que sea muy eficiente y que es cara porque por mi trabajo así lo necesito, pues no necesariamente porque yo trabaje para tratar de comprar ese tipo de equipos va a ser pecado. O si quiero comprar una camisa de X marca, no necesariamente es un pecado. Sí. El problema del materialismo es cuando dejas más bien
de cuando tú aspiras a ese tipo de cosas para sentirte más que los demás, para poder humillar a los demás que no tienen lo que tú tienes, ¿verdad? Eso es que si tengo un carro que tal vez sea un auto que es muchísimo más caro que la mayoría, pues vas a decir, pues estos pobres Sí. mortales, ¿verdad? Del No despreciar a me, los no me demás. merecen, sí. Sí. Y ahí ese es el problema del materialismo. Y bueno, obviamente enfocándote en las cosas, en trabajar por las cosas y olvidarte del plano trascendental que es la salvación, que ese debe ser nuestro día a día. Así es. Somos una realidad de dos dimensiones, somos cuerpo y alma. Necesitamos las cosas, definitivamente las necesitamos, no tiene nada de malo el tener dinero guardado en el banco, no tiene nada de malo. Tener un auto, tener una casa, tener una computadora, tener un buen teléfono, no tiene nada de malo el tener cosas, no. El problema es que conviertas a las cosas en tu punto central de dignidad, es decir, yo valgo por lo que tengo. Exacto. Tú vales por lo que tienes. Si no tienes, no vales, ¿no? Ese es el problema. Convierto a lo material como el signo de mi dignidad. Y también puede ser tu única aspiración en la vida. Así es. Incluso puedes tener problemas, vamos a poner algún ateo, para que no tenga ni siquiera el sentido de trascendencia de vida eterna. Alguien que diga, bueno, es que yo voy a trabajar por tener esto, por tener lo otro, y está trabajando, no sé, 12 horas al día, 14 horas al día, descuida a la familia, o sea, eso evidentemente es un problema. Sí. Y es algo que le pueden reclamar a tanto los hijos como la esposa, ¿verdad? Entonces, realmente aquí, como bien dices, cuánto tienes, cuánto vales, ese es el materialismo, un resumen así muy sencillo, muy puntual, y también, bueno, ese desapego que tenemos que tener nosotros cuando en la escritura se nos habla de los que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, no se refiere a la riqueza como tal, sino más bien a que usualmente la gente que es rica en exceso, pues tal vez pierde de vista a Dios y se apega a los bienes. Eso es lo que nos quieren decir realmente. Así es. Porque bueno, nosotros tal vez podríamos ser ricos comparándonos con gente tal vez de África, ¿verdad? Claro. Que ellos obviamente ni en sus más salvajes sueños podrían tener un teléfono inteligente, ropa un poquito más pues Fina, completa tal sí, vez, ¿verdad? O sea, claro. hay condiciones de pobreza en el mundo terribles y obviamente nosotros pues, podríamos caer en la clasificación de ser ricos comparándonos con ellos, Sí, ¿verdad? por supuesto. Y realmente lo somos, ¿no? Realmente no tenemos Sí. una carencia, la gran mayoría no tenemos una carencia de muchas cosas básicas, ¿no? Tenemos, por lo general tenemos un trabajo, tenemos una casita rentada, comprada, como sea, y básicamente vamos llevando adelante la satisfacción de nuestras necesidades primarias, ¿sí? A veces nos podemos dar de vez en cuando un que otro lujo, ¿no? Como ir a cenar o hacer un viaje, ¿no? Realmente sería unas personas verdaderamente privilegiadas las que pueden hacer eso, ¿no? Porque hay verdaderamente una gran cantidad de personas que no tienen absolutamente nada, que ellos batallan para salir adelante día a día. Así es, y terrible. gente que es completamente materialista hace a veces tonterías, como bañar de oro un coche, ponerle brillantes a su teléfono inteligente. O sea, llegan momentos que dices, bueno, es que no se va a acabar nunca el dinero, se lo tratan de acabar en tonterías, en mostrar su riqueza, ¿verdad? Así es. Y la iglesia, perdón, va a afrontar un gran reto de hacer cambiar de mentalidad al mundo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el materialismo principalmente pisotea la dignidad de los otros, pisotea la dignidad de la sociedad, piensan que la sociedad está para servirme, ¿sí? Y sobre todo, obviamente, que como no hay un sentido de trascendencia, no pienso en Dios, Dios no me llena, se crea un vacío existencial que lo trato de llenar con cosas, comprando cosas, adquiriendo cosas. Por lo tanto, me convierto en una verdadera persona vacía espiritualmente por completo. Y veo al mundo según lo que puedo tener. Y así valoro a los demás. Y tan no funciona que vemos gente que tiene muchísimo dinero y que tiene muchísimas cosas y aún así acaban tal vez suicidándose. Viven una depresión espantosa. Sí, Estamos siguen viviendo vacíos de todas está viviendo maneras. la época de la depresión. ¿Por qué la gente está deprimida si tiene todo? Pues porque realmente no tiene nada. Las cosas son
son pasajeras, deben de servirnos a nosotros y no estar nosotros al servicio de las cosas. ¿Sí? Y no se trata de hacer una apología a la pobreza como tal nada más, porque es demasiado simplista, francamente. O sea, la gente, por ejemplo, algunos monjes que tal vez viven los votos de pobreza más extremos, que tal vez nada más tienen, no sé, un par de... Pensemos en los franciscanos. ¿Verdad? Exacto. Ellos, pues por su decisión, pero no quiere decir que vean a los que sí tienen como algo mal, que ellos deberían, todos deberíamos de seguir su ejemplo. Hay llamados que son un poquito más extremos, que tal vez ellos en su libertad toman ese tipo de decisiones, pero no se trata de hacer una apología, digamos, a la pobreza como tal. A la pobreza económica como tal, sino a la pobreza de espíritu, lo que debemos de eso es lo que sí manejarlo. tenemos, exacto. Obviamente una persona que tiene mucho dinero, que es muy rico y no aprovecha esa riqueza para ayudar a los demás, está en un serio problema. Eso sí, definitivamente. Porque todos los recursos te los da Dios. Así es, entonces te los dio es para que los pongas al servicio de los demás, que no se nos olvide. Por lo tanto, el materialismo es el segundo gran bloque externo que la iglesia debe afrontar en la forma de llevar el evangelio, ¿no? Deja de seguir las cosas, sigue a Dios. Y esto no nada más afecta a los fieles, también puede afectar a los sacerdotes, a los obispos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Aprovechando, nos siguen llegando mensajes. Un saludo enorme, Cris Bullegoiri del grupo de EBAE, muchas gracias también a los chicos de EBAE que nos están escribiendo, gracias de verdad por sus comentarios, gracias por estar aquí al pendiente del programa. Tercero, y es uno de los más comunes en nuestra sociedad, el hedonismo, ¿sí? ¿Qué significa el hedonismo? Es cuando el hombre busca el placer por el placer mismo. Sí, viene de hedoné, que es griego y que significa placer, y ese es el punto focal de ese movimiento. Es un movimiento, digamos, que tratan de buscar toda tu plenitud de felicidad en el placer, ¿sí? Tiene que ser inmediato, sí, tiene que ser algo que tú sientas. Así es, y tiene que ser ya. No importa cómo lo consigas, tú tienes que conseguirlo ya. Lo único que importa es sentirme bien. Ese movimiento lo que trata de hacer, y esto lo podemos ver en los medios, ¿verdad? En todos los medios, es la erradicación del pudor, ¿verdad? Y de la castidad. Y de la castidad, exactamente. Entonces, leía un sociólogo hace poco que decía que para cambiar y romper valores como tal, toma 2 generaciones más o menos, ¿verdad? Si quieres cambiar algo que lo tenga muy arraigado a alguna generación, te tardas dos generaciones y con eso tienes, ¿verdad? Pero ¿cómo? Pues hacen campañas para que la gente lo acepte y lo vea ya como normal, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si erradicamos el pudor, vamos a poner en las películas, ¿verdad? Ya vemos que se quitan la ropa sin problema alguno, ¿verdad? Hay playas nudistas y hay movimientos que tratan de... La gente en la calle simplemente, cómo anda vestida, ¿no? Entonces, ya no se ve mal, digamos, o incluso quienes se atrevieran a criticar a las personas que van de forma impúdica a algún lado, pues se ven como retrasados, como medievales, como alguien que mocho, ¿verdad? Sí, ya hasta la ropa es una fuerte crítica, ¿no? Hay que alabar, entre más enseñes, más alabo. Sí. No, y bueno, pasa hasta en las caricaturas, es impresionante, ¿verdad? Hay cosas que te muestran ahí para que vayas pensando que está bien, que es normal, que no pasa nada, ¿verdad? Es una exagerada sexualización de toda la información. Películas, caricaturas, reportajes, novelas, la literatura, la cultura en general es extremadamente sexualizada. Por lo tanto, se niega que el hombre pueda recibir la alegría a través de Dios, a través de muchas virtudes, de la vivencia de muchas virtudes, para centralizarlo solo en el placer, ¿no? Y esto habla de la comida, la bebida, las drogas, el sexo, la flojera, la comodidad de no quererse mover, etc. Y obviamente pues eso exalta el ego de las personas. Sí, vemos comerciales no sé, de un auto y bueno, sale una modelo y casi sale desnuda y la idea es vender el coche, ¿verdad? Pero bueno, te está mostrando a la modelo, pues te están bombardeando constantemente con ese tipo de mensajes, lo ves en los billboards, en los espectaculares, películas, bueno, ya ni se diga, ¿no?
¿sí? Todo está sexualizado, cualquier comercial, cualquier idea, cualquier cosa tiene que ir acompañada de un aspecto sexual. Obviamente, cuando esto lo llevamos ya a una conceptualización más humana, vamos a ponerlo de alguna manera, se generan cosas como la ideología de género, ¿no? Que no importa cómo lo consigas, si a ti te da placer eso, hazlo, ¿sí? Si a ti te da placer juntarte con una novia y no casarse y vivir en unión libre, hazlo. Si a ti te interesa tener 3, 4, 5, 6 parejas sexuales, mientras si decides o no casarte en el futuro, hazlo. Es decir, se pierde por completo el sentido de la dignidad del otro y convertimos a todos los demás en artículos desechables. Es decir, las personas son de usarse y desecharse, ¿sí? Tal cual. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que me sirvas, que me des placer. Cuando ya no me des placer, cuando ya no me gustes, te cambio por otro. Y vemos la proliferación de las enfermedades transmitidas sexualmente, ¿verdad? Por ejemplo, que pues muchas de ellas son mortales. Claro, los divorcios. Claro. ¿Sí? Obviamente eso destruye el sentido del compromiso y del matrimonio, derechito contra eso, y genera la ruptura incesante de parejas. ¿Por qué? Porque están pensando de esta manera: mientras te sirvas, mientras me gustes, ¿sí? Lo único importante es que me des placer. Y en la misma erradicación del pudor, vemos movimientos como este movimiento feminista, que son feminazis, y que las vemos protestando por todo y desnudándose nada más porque quieren protestar, o sea, ya por cualquier causa. Que realmente, pues no, realmente esa no es la forma de vivir el feminismo, ¿no? El verdadero movimiento feminismo es exaltar la belleza, la cultura de la mujer, sus capacidades, vaya, y comprender que la mujer existe para que haga lo que el hombre no puede, y el hombre existe para que haga lo que la mujer no puede. Somos complementarios. No trata de poner uno por encima del otro. La dignidad es exactamente la misma, cada quien tiene diferentes funciones incluso. Así es. Y el cuarto gran bloque, que esto lo vemos en cada esquina de nuestras colonias, ¿sí? El neopaganismo, así como se oye medio extraño, pero sí, es las nuevas ideas paganas, es decir, contrarias a una doctrina cristiana, que se han hecho parte incesante de nuestra sociedad y que muchas de ellas, por no decir casi todas, vienen bañadas, por decirlo de alguna manera, o impregnadas de cristianismo, pero que de cristianismo realmente no tienen nada, ¿no? El neopaganismo, pues básicamente lo que llamamos la religión a la carta, ¿sí? Sí, en ese caso, bueno, vemos, hablando de nuestra iglesia, vemos incluso, por ejemplo, un culto a los ángeles, que es incorrecto, que incluso les ponen nombres que no reconoce la iglesia, que son los nombres de los arcángeles, y hay hasta oraciones, y esto es sutil, porque obviamente me tocó conocer un caso de que el sacerdote incluso bendijo las imágenes de esos arcángeles, y pues con nombres, como les digo, que ni siquiera reconoce la iglesia. Era obviamente un movimiento ajeno a la iglesia que está infiltrándose muy lentamente y muy tímidamente, nadie lo está notando, ¿verdad? Pero eso está muy mal. Sí, así es. Y sobre todo se ha infiltrado en los fieles, que al momento de afrontarlo al mundo no saben cómo responder. ¿Por qué? Porque entonces si nos llegan con frasecitas que al parecer parecían muy bonitas, pero que no tienen nada de reales, es: Dios es relación, no religión. Pues es falsa completamente. Y una gran cantidad, incluso de católicos, tienen esa idea, que tú puedes seguir a Dios en cualquier religión, ¿sí? Que tú puedes seguir a Dios en cualquier iglesia que se diga cristiana, ¿sí? Y por eso es que ahorita vemos miles y miles y miles de sectas. Sí, es un pensamiento desordenado con respecto a la misericordia, porque obviamente lo que menos quieres es que pensar es que se pueda condenar la gente que esté equivocada en otros lados que no sea la Iglesia Católica. Entonces, al tener este pensamiento incorrecto sobre la misericordia, pues se exageran algunas conductas y dicen, bueno, es que Dios es muy bueno, yo no creo ni que exista el infierno, ¿no? Entonces... Sí, se hace una religión a la carta. Agarro de toda la fe de la iglesia, digo, esto sí lo quiero creer, esto no. ¿Sí? Y por eso surgen una gran cantidad de sectas, incluso como le decimos, hay todo un mercado de sectas, como le decía Rius, donde tú puedes escoger la que más te guste, ¿sí? A tu propia conveniencia. ¿Por qué? Porque se ha perdido de vista de que la verdad es una, ¿sí?
que tenemos una sola iglesia y sobre todo que se les ha olvidado a muchos decirle al mundo que fuera de la iglesia No hay no hay salvación. salvación. Y esto es un dogma de fe, no es si lo quieres creer. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Si tú estás en la iglesia y te sales, no te vas a salvar. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Soy de feo? Sí. ¿Soy de fuerte? Sí. Pero es la verdad. Y Está lo en la que Escritura. yo creo que vale la pena tocar ese punto para evitar confusión, porque obviamente es muy fuerte, ¿no? Ujú. Pensar en que alguien que no tiene acceso a la Eso fe no se va a salvar. sí, no. Pero vamos aclarando esto. Vamos a suponer un chinito que vive en medio de China, que es un país gigante, ¿no? y que no ha recibido, no ha tenido el acceso a la verdadera fe. Ujú. China, siendo país comunista, pues ha tratado Ajá. de erradicar lo más que ha podido el cristianismo. Entonces, vamos a suponer que ese chinito pues muere y algunas personas, oyendo el dogma extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, puede pensar que, pues me acuerdo, así me decía un buen amigo mío, me decía, es que Dios es un Dios regional, porque a nosotros nos tocó la suerte de vivir aquí en México, pero ese chinito no tiene la suerte. Y en su momento, cuando éramos jóvenes, yo no sabía la respuesta. Ahí lo que pasa es que si ese chinito siguió la ley natural, Ujú. esa que traemos todos impresos en nuestra alma, ¿verdad? Esa que le dice a todo mundo que robar no es bueno, Ujú. es esa conciencia que te dice, no, robar no es bueno, matar no es bueno, ¿verdad? Si ese chinito siguió lo que le dictaba la ley natural en su alma, puede haberse salvado porque se pudo haber comportado como un verdadero cristiano. Y como Dios no te pide imposibles, Ujú. y si él no tuvo acceso a la verdadera fe, ¿se puede salvar? Por Claro. supuesto que sí. Dios de manera misteriosa lo integra a la iglesia y dentro de la por ahí se iglesia salva. se salva. ¿Sí? A eso se refiere. Está integrado de manera informal, digamos, Ajá. porque obviamente no tuvo un Sí. bautismo, porque no conocía. No sabía. Así es. Pero sí Dios puede de manera misteriosa integrar a que Él quiere a la iglesia para que logre la salvación. Pero aún así, Dios lo integra a la iglesia, lo integra a su cuerpo místico y desde ahí, solo desde ahí es posible lograr la salvación, ¿no? Por lo tanto, el gran reto de la iglesia es reafirmar esa verdad. Si tú quieres salvarte, tienes que creer en Dios y creerle a Dios. Por lo tanto, te tienes que adherir a la iglesia de una manera principalmente razonada y razonable para que puedas desde el seno de la iglesia acceder a los sacramentos, acceder a la confesión, a la misa, etc. Es decir, formar parte de una manera real, verdadera y plena a la comunión con Dios, ¿sí? Y desde ahí te puedes lograr la salvación. Y regresándome al neopaganismo, son todos estos movimientos que vemos, tanto de Reiki, ¿verdad? Que por ejemplo el Reiki, que es una curación y que manejan las vibras y no sé cuántas cosas. Francamente no conozco muy a fondo el Reiki, pero que curan con las manos y eso. Incluso puede haber personas que no, es que sí, realmente a mí me curó. Pues no, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Si es sugestión o pueden incluso haber ahí algunas cosas preternaturales, demoníacas que pueden ayudar a que tú creas que está bien, ¿verdad? Todos esos movimientos. El yoga te puede llevar a eso eventualmente. No digo que el simple hecho de practicar yoga como un ejercicio sea pecado, sino simplemente todo lo que va alrededor, que es el movimiento filosófico que te va llevando hacia las chakras, y eso es lo que no es correcto. Ese es el neopaganismo, precisamente. Todo lo que es la New Age, todo lo que es el sectarismo y todo lo que es relativizar la verdad de Dios del Evangelio. Eso es el neopaganismo. Ya ahí hay situaciones sincréticas, o sea, que se mezclan y que tratan de confundir, por ejemplo, el movimiento que es de la Santa Muerte. Santa Muerte, que de Santa no tiene nada, exacto, no es católico, pero o sea, yo he visto que hasta hay oraciones y le hacen misas y se disfrazan como sacerdotes. Es terrible. Es terrible y no porque tratan de confundir a la gente y bueno, muchos de los malvados, digamos, criminales se adhieren a ella, o sea, no es casualidad. No, así es. Pues esos son los 4 grandes retos de la iglesia de manera externa. Rapidísimo los menciono para entrar a los internos, y es el relativismo, el materialismo, el hedonismo y el neopaganismo. Y aún faltan otros que son
A ver, rapidísimo aventárnoslo para que los conozcan, son los retos internos, ¿no? De una manera muy sencilla el principal reto interno de la iglesia es perder de vista la doctrina, descuidar la doctrina. Es decir, nosotros tenemos el gran tesoro de la revelación, lo que Dios quiere que la iglesia vaya y enseñe. Eso no puede cambiar, no puede modificarse, no puede seccionarse. Es un todo que debe ser presentado íntegro al mundo, ¿sí? La iglesia no debe perder de vista este detalle, ¿sí? Sí, y digamos, se me está ocurriendo un ejemplo, el ecumenismo, mal entendido, digamos, que tal vez te inviten a algún grupo de autodenominados cristianos que no son católicos y que, bueno, vamos a hacer ecumenismo, ¿no? Y ahí vas y tal vez ellos hablan mal de la Virgen y tú pues tal vez no, por no querer quedar mal con ellos, no la defiendes o no tratas de decir lo que está equivocado en su manera de pensar, pues eso te hace que estás pecado de omisión, ¿verdad? De entrada para defender a nuestra madre, pero también pues pierde la doctrina, o sea, no estás predicando algo correcto, o sea, no puedes mezclar, no puedes decir, bueno, vamos juntándonos, pero está bien que pienses así, tal vez tienes razón. No se puede. La verdad es la verdad hay que tener prudencia, sí, estoy de acuerdo. Tampoco vas a andar peleándote con todo el mundo, pero tienes que entender que tú tienes que defender lo que crees, bien, con sustento, con bases. Y sobre todo completa, no solo partes. Sí. ¿Sí? No voy a unirme o voy a decir que tu iglesia es verdadera porque compartes alguna parte de tus creencias son parecidas a la mía. No, o es un todo o es nada, porque si la iglesia pierde de vista su doctrina, todo el tesoro de la revelación, deja de ser una verdadera maestra. ¿Sí? Pierde su sentido, pierde su misión. Si la iglesia no va al mundo a anunciar el evangelio, pierde su misión, pierde su razón de ser. La iglesia tiene que tener una doctrina bien definida y esa es la que tiene que ir a anunciar al mundo, ¿sí? Y esto no estoy hablando, cuando hablo de la iglesia no hablo de los sacerdotes nomás. No. Estamos hablando de todos. Todos tenemos la obligación de conocer nuestra fe para poderla anunciar. Y es un gran error de muchos pensar que la iglesia se tiene que adaptar a lo nuevo, a lo que está ahorita aceptado. Eso es lo que no debemos nosotros de permitir. Y ese es el segundo gran reto interno de la iglesia, no adaptarse a las modas. Y se le maneja de una manera así, es interpretar la historia en base a la historia misma. Eso es un error. Debemos de interpretar la historia del hombre, incluso la historia que estamos viviendo, desde la fe, para comprender lo que es bueno y malo de estos tiempos y poder afrontarlos de una manera directa. No podemos relativizar nuestros acontecimientos y nuestra historia basándonos en las modas. Debemos de basarnos en la fe, en lo que creemos, en Jesucristo. ¿Sí? Y obviamente, ¿por qué? Porque si no, luego caemos en lo que ya hemos caído, que es el famoso liberalismo, ¿no? Querer interpretar la realidad según mi conveniencia. ¿Sí? El mundo no dice lo que hay que creer, es la iglesia, es Dios quien nos lo ha dicho. Si la iglesia se ha mantenido así, firme, y la verdad está en la iglesia, entonces nosotros debemos de tener certeza de que estamos en lo correcto. Claro. Si todos los hombres siguiéramos lo que se nos ha revelado, el mundo sería una maravilla. Así es, definitivamente. El tercero, poner por encima de la fe las obras. Y aquí hay que tener cuidado con lo que voy a decir. Es verdad que la iglesia, todos estamos obligados a vivir el amor hacia el prójimo, a hacer el bien, a ayudar a los demás, a obras de misericordia, obras de caridad. Sí, claro que sí, estamos obligados, por supuesto, pero nunca podemos anteponer las obras por encima de la fe. Mi primera obligación, la primordial, es llevar a los demás la fe y después ayudarles, ¿sí? Pero no solo voy a ir a ayudarles y olvidarme de enseñarles la fe, no. Hay que hacer el paquete completo, fe y obras, ¿sí? No poner por encima de la fe a las obras, ¿no? Porque entonces dejamos de ser iglesia y nos convertimos en una organización caritativa. Sí, no podemos caer en eso. No podemos en eso. El paquete es completo. Debemos de llevar el amor, claro que sí, pero también el anuncio del evangelio, la fe, transmitir la fe. Sí, sin la fe pues no podemos salvarnos. Por supuesto, para empezar, ¿no? Entonces la iglesia debe de siempre poner su obra caritativa como una consecuencia del llevar la fe a los demás. Su obra principal es evangelizar.
Sí, siempre todo se tiene que hacer para mayor gloria de Dios. Así es. Este programa, así lo pensamos, así lo deseamos, Ujú. y así tiene que ser todo, ¿verdad? Así es. Si tú trabajas, puedes ofrecer tu trabajo Ujú. a Dios para su gloria, Ujú. ¿verdad? Y en este caso, como bien dice Jaime, la iglesia no se puede convertir en una ONG. Sí. Una No, simple institución caritativa, pues, ¿no? eso no, Su no misión es sirve. mucho más grande que eso. Sí, claro, la misión es que nos salvemos todos, que seamos santos, que veamos a Dios cara a cara. Así es. Aprovecho rapidísimo para mandar un saludo que nos acaba de llegar. Diosita Gómez, bendiciones, gracias por tu comentario, gracias. Y alguien a lo mejor la conoces, Ana Asensio, tu esposa. Felicidades por tomar el programa, Dios los bendiga siempre por tan bonita labor. Gracias, Ana, qué gusto saludarte. Gracias de verdad por Sí, la estar aquí conozco. acompañándonos. Este, la iglesia, pues, cuando tiene que llevar este anuncio de la fe, o sea, no perder de vista su labor evangelizadora, se va a enfrentar con otros dos grandes retos internos, que tienen que ver con el temor, con el miedo. El primero, y sería más bien el cuarto gran reto que tiene que afrontar la iglesia de manera interna, es no tener miedo de hablar de la exhortación moral. Saber decirle al mundo que está bien y que está mal, que no pierda, que no tenga miedo de hacerlo, que no le importe si el mundo se va a enojar o no. Tener valentía como la tuvo Pablo VI cuando publicó la encíclica Humanae Vitae, ¿no? Se puso en contra de todo el mundo, pero esa era su labor, eso era lo que tenía que hacer. Sí, bueno, Juan Pablo II, ¿te acuerdas de ese También. discurso tan emotivo que le decía a los jóvenes, no tengan miedo No de tengan predicar? miedo, claro, por supuesto. La iglesia tiene que salir con valentía a anunciar lo que está bien y lo que está mal. Y que si haces el mal, vas a perder la gracia de Dios, ¿sí? Y obviamente vivimos en la época de los ofendidos, ¿no? Todo mundo se ofende por cualquier cosa y a todo mundo nos da miedo que se ofendan. Pues que no nos den miedo. Se oye feo, pero me vale que se ofendan. A mí lo que me interesa es que se salven. Si te duelen mis palabras, no es porque quiera lastimarte, es porque quiero que recapacites y te salves. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Sí. No tener miedo de decir lo que está bien y lo que está mal. Una vez recuerdo en un viaje de trabajo que me tocó estar en un país musulmán, ¿verdad? Yo iba a tomar un vuelo y bueno, era un vuelo obviamente lleno, pues la mayoría era musulmán. Yo suelo persignarme antes de volar, lo hago hago una pequeña oración y me persino y volteo y veo a los alrededor y no estaban muy contentos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no era mi intención ofenderlos, ¿verdad? No. Ellos obviamente se sienten ofendidos, Si se pero ofenden es bronca de ellos, es su porque problema. tú no estás ofendiendo su fe, sino que Claro. yo estoy reafirmando la mía. Exacto, es diferente, pero ¿no? sí fue algo interesante. Sí. Y por último, el quinto gran reto interno de la iglesia, que tiene que ver mucho con el anterior, es tener miedo de hablar del juicio de Dios. Nos da muchísimo miedo hablarle a la gente de que Dios nos va a enjuiciar y sobre todo nos da mucho miedo decirles que existe una cosa llamada infierno, que existe el demonio, que si no te portas bien te vas a ir al infierno. No, es que la gente se puede ofender, se pueden asustar, pues ojalá se asusten. Y hagan el bien por eso. Pues claro, o sea, la iglesia no debe de callar sobre el juicio de Dios y va a ser un juicio muy duro, muy severo. Y bueno, ha llegado el punto en algunos cristianos que pues tratan de no nombrar a Satanás como una persona, sino más bien como la maldad, como un arquetipo, Sí. ¿verdad? No es una persona, simplemente es así el mal, la mala vibra, y pues en algunos movimientos que no son católicos, pues incluso llegan a decir pues que el infierno está vacío, que no pueden creer que Dios pueda condenar a alguien. Y la realidad es que sí. Sí. Hemos caído en una misericordina falsa, ¿no? Sí. Dios es tan bueno que no nos va a mandar al infierno. Yo me puedo portar como quiera, pero Dios no No es me va a cierto. mandar al infierno porque le voy a pedir perdón. Sí. Sí, o sea, de que al final me arrepiento. Sí, no. Mucho cuidado con eso, porque es verdad, Dios es amor, sí, es todo el amor, es el amor mismo, pero también es la justicia. Es justicia, ¿sí? es totalmente Y que justo. nos vamos a enfrentar a un juicio muy severo, nos vamos a enfrentar a un juicio. Entonces la iglesia no debe tener miedo de decirle al mundo que va a venir Dios a enjuiciarlos. Primero de manera personal cada uno de nosotros y después del juicio universal, ¿no? Y ahí sí, todo va a quedar al descubierto. Dios va a ser muy fuerte con nosotros, muy severo, porque tenemos todas las herramientas para ser buenos y responderle. En uno de los grupos que tú me invitaste para platicar, me acuerdo una muchachita
me lanzó una pregunta y un poquito como retadora, porque la sentí un poquito así como demasiado seria, no, como enojada. Ujú. Y decía que cómo era posible, ¿verdad?, que Dios condenara a alguien al infierno. Y bueno, yo lo que le dije es que Dios nos quiere tanto que siempre nos permite Ujú. en la libertad, pues de seguirlo o no. Nosotros tenemos esa libertad. Y así te respeta después, ya que te mueras. Si tú decidiste durante tu vida no seguirlo, pues te respeta eso Te va a respetar. y vas a estar alejado de Dios por la Eternamente. eternidad. Así es. Yo respeto la libertad humana, cierto, pero es importante que el hombre sepa que esta libertad es para que libremente le digas un sí, no para que libremente le digas un no a Dios, para que le digas que sí, para que verdaderamente aceptes su amor y verdaderamente tú aceptes con su ayuda, con su gracia, acercarte a Él y decir que quieres estar con Él en la eternidad. Ese famoso non serviam que le dijo El de Satanás, Satanás, no serviré. no te serviré. ¿Sí? Nosotros tenemos la opción de decir fiat o no servir, ¿no? Ujú. Así es que cada quien depende de cada uno, pero la iglesia tiene que decirle al mundo, los va a enjuiciar Dios. Que no le dé miedo hablar del infierno, del purgatorio, de Satanás y sobre todo de que el infierno existe y está lleno de personas. Gente que se ha condenado al infierno para la eternidad. ¿Sí? Ujú. Pues bien, se nos acabó el tiempo, ya nos quedan apenas unos cuantos segundos, no me queda más que darte las gracias, Raúl, por haber estado con nosotros. No sé si quieres despedirte de las personas. Sí, quiero mandar un saludo a mis sobrinas Ana Karen y Montserrat. Ujú. Que es- Y también le queremos dar un saludo muy especial a alguien que nos estuvo echando carrilla ahorita por las redes sociales, a nuestro queridísimo amigo Alberto, el gato sentado. Gracias, amigo, por estar ahí siempre al pendiente. A ver cuándo vienes. Y pues más que nada agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia. De verdad, muchas gracias. Tenemos las redes sociales, tienen el WhatsApp para que puedan mandarnos sus opiniones, sus comentarios y también pueden proponer programas para que podamos hacerlos al gusto de ustedes, ¿sí? No me queda más que darles las gracias por su compañía, pedirles sus oraciones, cuenten ustedes con la mía. Mil gracias por su presencia, que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.